y darle gracias porque Él se levantó de los muertos y esto trae a nosotros victoria, esperanza. Vamos a tener nuestro último estudio de esta Semana Santa acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que esto venga a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en que este hecho fue verídico. No solamente se dice la palabra de Dios porque es un libro sagrado, sino porque es el único libro en la historia de la humanidad que contiene los registros más antiguos de historia, de geografía, de arqueología, la paleontología, y es el único libro que nos ofrece científicamente evidencias que la ciencia ha descubierto miles de años después. 2300 años antes de que Galileo Galilei descubriera que la Tierra era redonda, en Isaías capítulo 40, versículo 22, y lo voy a leer, Isaías 40, 22, que dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 2300 años antes de que Galileo Galilei descubriera que la tierra era redonda, en Isaías 40, 22 ya estaba escrito que la tierra era un círculo. Antes de que se descubriera la proliferación de las bacterias médicamente, el siglo pasado fue donde se descubrió la proliferación de las bacterias. Dios le ordenó a Moisés que cuando hicieran excremento, los judíos enterraran el excremento en la tierra. ¿Cómo podía saber Moisés que el excremento que quedaba en la superficie de la tierra podía ser un foco de infección? El siglo pasado, el mundo o el ser humano lo descubrió. ¿Cómo podía la Biblia decir hace 6000 años, en el libro de Génesis capítulo 1, que cada cosa que Dios creó fue según su género y su especie? En 1860, Mendelssohn, un científico genetista, comenzó a hacer experimentos con chícharos y comenzaron a descubrir los principios elementales de que efectivamente un esperma de un chango produce changos. Los aminoácidos que forman los músculos de los animales es imposible que puedan cambiarse a una mutación a músculos humanos. Que el esperma del ser humano produce seres humanos. De una jirafa nacen jirafas, no nacen rinocerontes. Que en la semilla de una manzana se encuentra el código genético hereditario que contiene la información para que cuando se siembre una semilla de manzana, crezca una manzana y no una papaya. Y esto hace pedazos la teoría de la evolución, la teoría filosófica postulada por Carlos Darwin en este siglo que se sigue enseñando en las universidades. La Biblia es un libro más científico que religioso, porque nos muestra las evidencias que la creación misma nos da testimonio, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos en un tiempo donde la gente y los estudiantes están ciegos, porque les han enseñado que vienen de changos y los jóvenes no tienen ningún propósito en su vida ni valores.
Los líderes se están derrumbando delante de sus ojos, políticamente, económicamente. Ahí está nuestra gran ciencia y Dios nos muestra que no somos dioses. Hay un Dios en el cielo que levantó a su Hijo de entre los muertos. Nos manda a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que regresemos a Él, que si queremos encontrar evidencias de cualquier disciplina filosófica, las vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Es increíble que analizando la vida de estos seguidores de Cristo, de sus 12 apóstoles, hayan podido ser cambiados de cobardes a valientes. Sabemos que anteriormente, cuando Cristo murió, pues huyeron como cobardes, pero posteriormente, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, se convirtieron en hombres valientes. Y que estos 12 apóstoles hayan podido conquistar un imperio que por más de 350 años los persiguió y los echaron al Coliseo y los quemaron vivos y les arrancaron la piel, les arrancaban las uñas con pinzas calientes, les arrancaban el pelo y les cortaban con un cuchillo. ¿Y todo por qué? Porque ellos decían que Jesucristo había vuelto a vivir. Dice la historia que cuando Policarpo moría en la hoguera, fue el centurión y le dijo: oye, Policarpo, ¿qué no sabes que todo el mundo está en contra de ti? Confiesa que el César es Dios y te perdonamos la vida. Y Policarpo contestó: he servido por más de 85 años a mi Señor y a mi Salvador. ¿Cómo podría ser posible que a la hora de la muerte le pudiera negar? Y los cristianos del siglo XX que dormimos en camas cómodas y que por cualquier cosa comenzamos a llorar, comenzamos a temblar, peleando y comenzando a levantarnos en guerra unos contra otros, cuando se nos olvida que el que quiere seguir a Jesucristo tiene que negarse a sí mismo, cargar una cruz, cargar su cruz y seguir a Jesús antes de que nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. En el momento de querer seguir a Cristo, debemos de hacer estas cosas: negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Tomás Arnold, profesor de historia de la Universidad de Rugby y Oxford, considerado el más grande historiador de esta época, dijo en su libro Sermones sobre la vida cristiana, en la página 324, él dijo: no conozco ningún otro hecho en la historia del ser humano que haya sido probado con tantas evidencias indubitables e irrefutables como la gran señal que Dios nos dio al haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. Simon Greenleaf fundó y desarrolló la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard, en la ciudad de Boston, y una de las mentes más brillantes de la jurisprudencia de los Estados Unidos y a nivel internacional, escribió su libro, Un examen sobre el testimonio de los 4 evangelios, volumen 1 al 3 del Reglamento de Evidencias Administradas en las Cortes de Justicia, y dijo estas palabras: era imposible que los apóstoles hubieran podido escribir y persistir y entregar sus vidas al enseñar estas verdades que enseñaban que Jesús, el que había nacido en Belén de Judea, era realmente el Hijo de Dios y que había vuelto a vivir de entre los muertos. Podríamos seguir hablando de testimonios de grandes historiadores, de grandes genetistas y sociólogos, pero una de las cosas que han corrido paralelamente al desarrollo tecnológico y científico del siglo XX ha sido el ateísmo.
¿Cuáles son las 4 mentes que han influido en las mentes de nuestros hijos, en tu mente y en mi mente antes de que yo conociera la Biblia, antes de que conociéramos la Biblia? Estos 4 hombres son los 4 filósofos del siglo XX y los que han influido en la historia, en las universidades, en las facultades de economía, en las facultades de psicología, en el mundo social y político. Son los 4 hombres que más daño han causado a nuestra historia y a nuestra propia vida. El primero de ellos, Carlos Darwin, postulando el origen de las especies. El segundo, Sigmund Freud, diciendo que el problema no es espiritual, que es de carácter mental de la psique. Carlos Marx, postulando su dialéctica materialista. Y Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó en Adolfo Hitler y que le hizo creer que podían ellos descubrir una raza aria que sería la que conquistaría el mundo por 1000 años. Y 80 millones de alemanes le creyeron a Adolfo Hitler, influido por Darwin, por Freud y por Friedrich Nietzsche. Y esas mentes no han podido ser contrarrestadas y son ideas filosóficas destructivas, como dice la palabra de Dios. Pero la Biblia refuta argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Jesucristo es tan importante y la resurrección cambió la historia que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La fe cristiana no está basada en dogmas, no está basada en hechos que tengo que creer a fuerza, no está basada en proporciones filosóficas, no está basada en liturgias, en ceremonias o en sacrificios. La fe cristiana está basada en la resurrección del Hijo de Dios. Y cuando nosotros seguimos a Jesucristo, no es una religión la que estamos siguiendo. Estamos siguiendo a un hombre que volvió a vivir. Tú puedes tener una religión y no seguir a Jesús. Sigues tu religión, sigues el reglamento que te imponen en tu religión, pero no tienes una relación con el Hijo de Dios en tu propia vida íntima. No ha cambiado Jesucristo tu vida. Eres solamente cristiano los domingos en las mañanas, pero mientras este mensaje y la vida de Jesús resucitada no entre a tu vida y cambie y transforme tus pensamientos, tu corazón, tu meta y la dirección de la vida, no puedes llamarte realmente que tienes la vida eterna. Jesús dijo, ancha es la puerta y el camino que conduce a la perdición, y la mayor parte de los hombres van por esa puerta. El mundo ha sucumbido en su propia soberbia, porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. El camino ancho es el camino donde haces lo que tú quieres, donde nadie te dice lo que tú tienes que hacer. Es donde tú pones tus reglas, es donde el hombre se edifica y se pone como Dios. Y ha sido el sueño satánico del príncipe de las tinieblas hacernos creer que somos dioses, como lo enseñan todas las filosofías orientales, que tenemos a Dios en el tercer ojo, que puede salirnos sangres y estigmas, y la Biblia nos enseña que no todo lo sobrenatural es de Dios, pero el hombre, por no conocer la Biblia, nada más le sale sangre a una persona y cree que ya es Dios, y la Biblia dice que Satanás tiene el poder de imitar el poder de Dios.
¿En qué camino te encuentras tú en este día? ¿En el camino ancho donde va la mayor parte de la humanidad o en el camino angosto? Porque Jesucristo dijo, angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. Es el camino donde reconoces que no eres Dios. Es el camino donde te humillas por primera vez en tu vida y te das cuenta que tú no puedes seguir siendo esposo, esposa, padre y madre de familia, ni jefe en tu oficina, ni abogado, ni futbolista, ni todo lo demás, si no tienes a Dios en tu vida. Porque no fuimos hechos para alcanzar la gloria sin Cristo. Cuando llegamos a la cima y a la gloria, algo pasa que nos descompone, que nos echa a perder. Decía Antonino, el emperador romano, el poder corrompe a la gente y el poder absoluto corrompe absolutamente a los seres humanos. Fuimos creados para darle gloria a Dios, para que entendiéramos que nuestra vida está relacionada con Dios y que fuera de ese Dios que se reveló a través del espacio y del tiempo, a través de la persona de su Hijo, tu vida carece de significado y de propósito. Dios te ha permitido escuchar este estudio por su amor y misericordia, porque dice Dios, te he amado con amor eterno, por eso te prolongué mi misericordia. Pero Dios te manda que te arrepientas en este momento, que vengas a la cruz de Cristo y que le aceptes como tu Señor y Salvador y que tu vida comience a ser transformada por toda la eternidad. Amén. Con esto llegamos a el final de nuestro estudio de las evidencias de la resurrección de Cristo. Dios obre y trabaje en nuestros corazones para que seamos afirmados en su verdad bíblica. Y si usted me escucha y aún no ha creído en Jesucristo como el único Dios, como el único Señor, como el Dios verdadero, le invito a que a solas con Dios se sincere con Él, se humille ante Él y le acepte como su Señor y su Salvador para que usted le encuentre sentido a su vida. Gracias por su atención. El Señor les bendiga.